Ah, voy a la cocina porque Sí, Dante me está haciendo señas y dice, che, ¿cuándo vamos a empezar a cocinar? Claro. Dale. Bueno, ¿qué vas a preparar, Dante? ¿Cómo Hola, andás? Lagarto, ¿cómo estás? Buen día a Bien, todos. todo bien, che. Bienvenidos a la cocina de Bien, nuevo. bien. Hoy tenía ganas de preparar una receta que hace rato no hacemos, que era algo de pasta rellena. La Lagarto. pastita rellena. Que Sí, así es. Y vamos a preparar una pasta rellena muy fácil, el relleno que vamos a hacer, porque lo vamos a hacer también nosotros, muy sencillo, pero que va a quedar delicioso. Vamos a hacer unos ravioles rellenos de jamón, queso, aceitunas y tomates secos. Muy fácil el relleno, realmente hay que buscar unos pocos ingredientes, los procesamos o los cortamos con el cuchillo y ya tenemos fácilmente el relleno de nuestras pastas terminaditas. La salsa también va a ser muy sencilla para que todo el mundo en casa en un ratito se pueda divertir, o un fin de semana, un domingo, si tenemos más tiempo, puedan hacer estas pastas y realmente las disfruten un montón, Lagarto. Bueno, ¿y qué vamos a necesitar, Dante? Bueno, vamos a empezar por acá, unas cebollitas, unos huevos que siempre son necesarios para hacer pastas, algo de aceite, aceitunas como te comentaba, algunos tomates secos que yo lo estoy hidratando en vino, blanco en este caso el vino, y después vamos a utilizar también ese vino para la salsa. Vamos a utilizar algo de queso cremoso, queso crema, perdón, algo de jamón, un poco de queso rallado y obviamente que vamos a necesitar harina, Lagarto, ¿eh? Y harinita de este costal. Así es. Bueno, y con esto hacemos unos ravioles riquísimos. Con estos ingredientes vamos a preparar estos ravioles que, como te comento, son muy simples de hacer. Me dejé acá las herramientas para preparar los ravioles, para cortar. Seguramente algunas las conocen, otras no. Pero bueno, con esto nos vamos a dar maña y vamos a preparar nuestras pastas. Esto para marcar los ravioles. Claro, esto sería para hacer raviolones, son muy grandes, ¿eh? ¿Y este? Para sorrentinos. Sorrentino, este para cortar. Y eso para cortar, con eso le podemos dar diferentes formas, ¿eh? Qué lindo, así que bueno, che. son algunas de las herramientas que necesitamos. Está bueno que sea ancha la ruedita, ¿no? Siempre lo comentamos. Claro. Es importante que sea ancha la rueda para que no solamente corte, sino que pise los bordes y los una. Entonces de esa manera después las pastas que preparamos no se abren en el proceso de cocción. Bueno, así que con esto vamos a comer unos ravioles, bueno, pasta rellena. Pasta rellena, que son unos ravioles que vamos a hacer con jamón, queso y tomate seco, como te contaban, queda sabrosísimo. Pocos ingredientes, pero una receta deliciosa. Bueno, vengo en un ratito, ahora me doy cuenta, mira, ¿por qué al amigo nuestro le decían cebolla? Claro, cebolla. Claro, ahora lo veo. ¿Por qué, Lagarto? Por esto, sí. Por la cáscara. No, por los pelitos. Por los pelitos. Un amigo nuestro era muy conocido por el trabajo de cebolla. Ahora me doy cuenta. Mirá vos, a mí me había comentado la vaca que era por otra cosa, pero no me acuerdo. También hay otro. Tiene dos acepciones. Son varios. ¿Cómo andamos? Vamos a ir largando entonces nosotros vamos por las pastas Así ahora. es. Vamos a hacer el relleno rápidamente como para que se den una idea de lo que es y después amasamos la masa de estas pastas, ¿eh? Tengo acá en un bowl, en un recipiente, digamos, para poder procesar y mixar todo, jamón y queso. Bien, nada más que eso. Le vamos a agregar también unas aceitunas que ya están cortaditas y sin carozo. Todo esto para agilizar un poco el proceso de mixado, Lagarto, ¿eh? Bien. Unas hojitas de albahaca, que ya las corté un poco de tomate seco. Y vamos a agregar también... Tomate seco lo tuviste en remojo, digamos. Exactamente. Hidratándolo. Así entonces es, no está lo seco. hidraté en vino blanco y además lo corté posterior a eso, ¿eh? Una vez que se hidrató lo corté. Vamos a poner también algo de queso crema, queso blanco sería en este caso el queso de pote, que puede ser bajas calorías si ustedes desean, y de esa manera pueden reducir un poco las calorías también del relleno. Y vamos a agregar finalmente un huevo, que es necesario que tenga un huevo para que el relleno quede bien ligado, ¿eh? Hoy se ha puesto guante, Lagui, parece un cirujano. Claro. Sí, me lo puse sobre todo para poder amasar tranquilamente. Y luego con una procesadora, que en este caso es una procesadora de mano, lo mixamos a todo esto y hacemos una pasta como si fuese, podríamos decir, una especie de paté con todos estos ingredientes. Bien finito. Claro, bien finito, para que de esa manera después nosotros podamos rellenar perfectamente nuestros ravioles, ¿eh? Le podemos agregar, si deseamos, un poco de pimienta también, pero no recomiendo que agreguemos sal porque ya estamos usando bastante queso y jamón. Yo en un momento voy a terminar de mixar, vamos a ponernos a amasar, si a vos te parece, así de esa manera mostramos cómo es la masa. Sí, esta me interesa mucho, porque no me sale, pues la vez que intenté no me sale. No me digas. Bueno, yo lo primero que voy a hacer es voy a agregar huevos. ¿Es cierto que va un huevo por cada persona? Lo ideal es agregar un huevo cada 100 gramos, de harina, lo que termina siendo igual a un huevo por persona. Claro. Cuando necesitamos
saber qué cantidad de pastas preparar. En el caso de las pastas rellenas, a veces es preferible agregar menos huevos y reemplazar los huevos que no agregamos por agua. Como vamos a hacer en este caso. Yo agregué para aproximadamente 400 gramos de harina, 2 huevos y vamos a agregar agua en este caso. Después tengo una pregunta para Dante ahí. Bueno. ¿Por qué? Seguramente te estarás preguntando vos, hacemos este cambio de huevos por agua. Voy a agregar sal ahora. Porque si agregamos demasiados huevos, la pasta después del proceso de cocción queda muy dura. Cuando se trata de pastas rellenas. Entonces es preferible agregar un poco menos de huevos para que quede un poquito más blanda la pasta en el proceso de cocción. Hoy a la mañana yo le contaba esto a Miguelito y él me decía que prefiere que sea durito. Claro, entonces él con más huevo para que quede más exactamente. Él le agrega un poco más de huevo porque le gusta bien durita la pasta en este caso. Puse un poquito más de agua y ya sencillamente no nos queda más que ponernos a amasar. Así que yo me ayudo con este cornet, comienzo a integrar. Esto si deseamos hacerlo ya sobre la mesada, lo pueden hacer sobre la mesada y van a poder amasar perfectamente. Integramos todos estos ingredientes, me dejé por si acaso me hiciese falta un poco de harina en un bowl o un costadito. Siempre es importante prevenir cuando estamos amasando que por las dudas que nos falte un poco de harina en el proceso de amasado, siempre es bueno tener algo de harina a mano y de esa manera poder ir ayudándonos. Fíjate ¿Esta masa tiene que descansar después o no? Sí, es fundamental porque tenemos que estirarla mucho, entonces es necesario que esté bien descansada. Tiene que reposarla ahí. Es fundamental eso. Y ya ahora, una vez que integramos los ingredientes, comenzamos a amasar de esta manera para obtener una masa que, como te decía, puede quedar un poquito más tierna, ya que le agregamos agua en lugar de un huevo cada 100 gramos de harina. Qué linda que queda. Y rápidamente, fíjate cómo ya se integra, yo le voy a agregar todavía un poco más de harina inclusive, así que me voy a... ¿Querés que quede un poquito más sequita? Quiero que quede un poquito más firme. Las masas de las pastas generalmente es preferible que queden un poquito más tensas. Así que fíjate, volvemos a integrar un poco y ya a esta altura perfectamente podemos pasar la masa a la mesada si es que comenzamos a amasar en un bowl. Voy a poner esto por acá. Y de esa manera podemos ir amasando más fuertemente y con intensidad nuestra masa para tener una masa mucho más lisa que tenga un muy buen gluten desarrollado y de esa manera que nuestra pasta tenga un sabor muchísimo mejor. ¿Cuanto más amasamos mejor para este caso? Sí, cuanto más la amasemos mejor porque de esa forma vamos a lograr que la masa quede muy lisa, bien integradita, con un gluten bien desarrollado. Y por eso también es fundamental, Lagarto, que la dejemos descansar. Porque el gluten se va a desarrollar mucho y para poder estirarlo tiene que volver a descansar la masa. Vos seguramente te estarás preguntando para qué usás una mano con guante y otra sin guante. Lo veo a Lassi ahí muy intrigado. En realidad tengo guante en una mano porque tengo un pequeño corte. Está muy bien. Me lo hice con una ventana ayer. Entrando por la ventana. Entrando por la ventana, Lagarto, sí, me olvidé la llave. Cualquiera se olvida la llave de casa. Saliendo, Así que por eso decidí ponerme un guante. Las manos las tengo perfectamente limpias y de esa forma podemos amasar tranquilamente si tenemos algún corte en las manos, por ejemplo, como en este caso, o por ejemplo... No tenemos las manos en perfecto estado, nos ayudamos de un guante y de esa forma en casa también van a poder amasar mejor. Así que yo me quedo acá terminando de amasar y luego me pongo a estirar para poder rellenar nuestras masas. La vaca me quería hacer una pregunta. Yo quería hacer una preguntita, ¿a qué edad pudo rellenar su primer reviolcito? Creo que fue cuando cociné la primer coliflor. También. Sí, creo que el primer raviol fue de coliflor. El raviol de coliflor. Así es. Bueno, Dante, ¿cómo andamos con los ravioles, che? Bueno, mira, los ravioles, pasta rellena. Los ravioles están listos, lo que tenemos que hacer es ir llevándolos ya al agua. En esta bandeja tenemos los ravioles. Qué lindo que te salieron. Quedaron de 10, Lo vamos a llevar al agua. Qué bien los rellenaste. rellenaste. Los dejamos orear un poco si tenemos tiempo, Lagarto, como para que de esa manera tomen un mejor sabor, la masa quede con una mejor textura.
los vamos agregando entonces al agua, los dejamos ahí, como siempre decimos, abundante agua, para que de esa forma se cocinen bien, sueltitos, no se peguen y queden perfectos, ¿eh? ¿Cuántos ravioles se calculan por persona? Según el tamaño de los ravioles. En Sí. este caso, que son relativamente pequeños, hay que calcular cerca de 10 por persona 10 por lo menos. Eso es lo que ustedes los cocineros calculan, ¿no? Claro, en el caso de los sorrentinos, que son un poco más grandes, o los raviolones, se Sí. calculan entre 5 y 6. Que 5 y son 6. prácticamente el doble de Está estos. bien. Mira, y quería mostrarte estos otros. Yo los hice con un relleno que fui rellenando completo, y fíjate cómo se abrieron un poco en el borde. Ajá. ¿Y vos qué pensás? ¿Que cuando lo agreguemos en el agua se van a desarmar? Sí. No, no va a suceder eso, ¿Por qué? lagarto, porque el huevo se va a cocinar inmediatamente y Ah. va a quedar ahí sellado y envuelto en masa también. Es un datito a tener en cuenta, porque Alasia me decía, eso se no te se va a puede llenar. llamar ravioles, me decía, y me estuvo criticando por un momento. Sí. Entonces yo quería mostrarte eso, que van a quedar perfectamente selladitos y armados de todas maneras, y no se van a desarmar. ¿Cómo se meten todas las cosas? Todo, Gracias, se, mete, ¿no? Sí. se meten todo, Alasia. Que se dedica a comer salami y que no se mete en el tema de los ravioles, por Claro. favor. Bueno, fíjate cómo van quedando, quedan perfectos estos ravioles. Lo que voy a hacer ahora es agregar sobre un poco de manteca, vamos a poner algo de cebollas que están ralladas en este caso, con la parte gruesa del rallador, para que de esa manera queden finas, pero no tanto, que tengamos como las cebollas un poquito más pequeñas, para que lo pueda hacer todo el mundo en casa, y no necesitan tener un cuchillo tan bueno como para poder generar un corte muy pequeño, lagarto, ¿eh? Entonces vamos rehogando ahí nuestras cebollitas con un poco de manteca. Acá lo que vamos a hacer es agregar también ahora algo de sal, una pizca de sal. Vamos a poner en este momento un poco del vino, Ajá. que fue el vino en el que hidratamos los tomates, por eso este vino está rosa, está de ese color ligeramente de naranja, podríamos decir. Los movemos un poco, que se vayan integrando todos nuestros ingredientes, que el alcohol del vino se vaya evaporando de a poquito. Vamos a poner también algo de caldo de vegetales o de pollo, cualquiera de los dos va a quedar perfecto, ¿eh? Agregamos algo de caldo y hasta acá tenemos otro caldo, no tenemos, podríamos decir, una salsa, Claro. ¿eh? Entonces lo que nos queda pendiente agregar, que como todavía esto está ligeramente frío, podríamos agregar ahora, si queremos, de manera espolvoreada, si no hay que harina, en este caso lagarto, si no lo que hay que hacer es diluirlo, ¿eh? Si queremos, si está frío el líquido lo podemos agregar y distribuir, si no está frío el líquido lo tenemos Hay que diluirlo afuera. Claro, diluirlo afuera, por ejemplo, en este caso con un poco más de vino, con un poco de caldo, con un poco de agua, con un poco de leche si ¿No desean. se te hacen grumos, che? No, acá no se van a formar grumos, lagarto, ¿eh? Porque ya lo estamos justamente diluyendo en agua fría. Los grumos se forman cuando agregamos harina en agua caliente, en líquidos que están calientes, y lo que va a suceder en ese caso es que se cocinan las paredes de la harina que estamos agregando y se van formando como pelotitas, pero si lo diluimos en líquido frío no va a suceder que se formen grumos. Entonces en este caso podemos ir agregando harina de esta manera Se va a y hacer vamos, espesito, claro, se va a volver espeso, vamos a tener una salsa que se va a poner espesa y va a quedar realmente muy interesante. Entonces Está con una buena la cuchara idea de esta. madera, claro, y no estamos utilizando en este caso cremas, aunque también podrían hacerlo si desean. Los ravioles los voy a retirar un poquito del fuego, se van a romper. Y una vez que la salsa esté lista, lagarto, directamente lo vamos a pasar a los ravioles, a nuestra salsa, y va a quedar realmente muy interesante el plato, ¿eh? Bueno, muy bien, bárbaro, Dante. Si, muy bien. si falta más harina, si ven que les quedó muy líquido, agregamos más harina. un poco más de harina hasta que tenga la textura que ustedes desean. En este caso todavía falta un poco, yo voy a seguir agregando más hasta lograr que esto se parezca a una crema, y que quede realmente con una textura que nos sirva para que se empapen nuestros ravioles y la salsa queden pegados a ellos, ¿eh? Bueno, muy bien, gracias, Dante. Ahora va a grabar en HD. Bárbaro, ¿eh? Uno no termina de conocer los novios. Es cierto. El próximo va a grabar en HD y en el próximo hace HD. Eso debe ser porque no escucha los consejos de la mole. Exactamente, Sobre el amor. sobre el amor. Sí. Pero Bueno, ¿qué tal te han quedado? Quedaron fabulosos, ¿eh? Quedó de 10. La salsita es muy fácil de hacer, realmente simple. Los ravioles también se hacen rápido. Les recomiendo que a los ravioles, a la salsa mejor dicho, le evaporen perfectamente el vino antes de agregar los ravioles para que no quede amarguito. Amarguito. Así Bueno, que muy bien. Para prepararlos en casa se necesitan estos ingredientes.
Les contamos entonces que para la masa necesitan 400 gramos de harina, 2 huevos, 120 mililitros de agua, 15 gramos de sal y una cucharada de aceite. Para el relleno necesitamos 200 gramos de jamón, que puede ser en feta, 200 gramos de queso ya rallado, 30 gramos nada más de tomates secos y un huevo. También vamos a necesitar para la salsa una cebolla, una cucharada de harina, una cucharada de manteca, 30 mililitros de caldo de pollo y 50 mililitros de vino blanco, Lagarto. Y con eso está listo. Con eso está terminado el plato y van a poder disfrutar de un plato simple, delicioso, hecho en casa, bien caserito y con amor. Bueno, muchas gracias, Dante. Un placer, como bueno, cada día. Muy amable, muy amable. Hasta mañana. Chao, hasta mañana, Dante.